Olvídate de todo lo que te han enseñado sobre la Navidad, porque lo que voy a contarte podría revolucionar tus creencias. Imagina descubrir que la festividad más celebrada por los cristianos no nació en un pesebre, sino en hogueras paganas encendidas siglos antes de la existencia de Jesús. Hoy te mostraré cómo tradiciones que parecen sagradas se crearon a partir de rituales antiguos, fechas manipuladas y símbolos que nunca estuvieron en la Biblia. Y lo más impactante, la propia Iglesia lo sabía y usó la fecha con un propósito estratégico que comprenderás en este video. A lo largo de la historia de la humanidad, las religiones se han moldeado a partir de otras culturas, pero pocas fechas se han transformado con tanta habilidad como el 25 de diciembre. No se originó como una celebración cristiana, surgió como una respuesta política a un imperio que ya contaba con sus propias deidades solares. Y ahí es donde la historia empieza a volverse incómodamente familiar. Lo que conocemos como Navidad, el árbol, los regalos, las luces, las guirnaldas, no tiene origen cristiano. Son fragmentos de religiones precristianas unidos para formar lo que llamamos tradición. Y cuanto más comprendas la intención que hay detrás, más te darás cuenta de que no es solo historia, sino un mecanismo silencioso de control. Cuanto más se investiga, más se comprende que el cristianismo no combatió el paganismo. Absorbió todo lo que pudo. Lo que quedó fue una fecha tan hermosa como conveniente, tan celebrada como profundamente alejada de la narrativa bíblica que muchos creen seguir. Y aquí está la parte que nadie te cuenta. Hay un elemento en esta transformación de la Navidad que simplemente no tiene sentido a menos que veas la motivación oculta que revelaremos más adelante en este video. Aquí es donde la historia deja de ser inocente y empieza a volverse inquietante. Antes de que la Navidad tuviera alguna conexión con Jesús, el mundo ya celebraba algo mucho más antiguo: el renacimiento del sol. En Roma, el sol Invictus iluminaba las calles. En el norte de Europa, Jul encendía hogueras para asegurar el regreso de la luz. Y en Oriente, los cultos solares marcaban exactamente el mismo momento del año: el triunfo de la luz sobre la oscuridad. El 25 de diciembre nació con Cristo. Ya era sagrado desde mucho antes, pero por razones completamente diferentes. Lo que hizo la Iglesia fue brillante desde un punto de vista estratégico. En lugar de luchar contra las tradiciones populares demasiado fuertes para ser destruidas, simplemente les cambió el nombre. La fecha del sol se convirtió en la fecha del Hijo, un juego de palabras perfecto, una adaptación cultural impecable y un paso crucial para la conversión de multitudes que ya estaban emocionalmente conectadas con el ciclo del solsticio. Y el árbol de Navidad no proviene de la Biblia. Proviene de los pueblos germánicos que adornaban los pinos para honrar a las deidades de la naturaleza. Las luces provienen de velas paganas que simbolizaban el renacimiento, las guirnaldas, amuletos ancestrales de protección. Cada símbolo que vemos hoy en escaparates y hogares tiene un origen que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con tradiciones mucho más antiguas. Aquí es donde surge la pregunta que pocos se atreven a afrontar. Si la Navidad no nació cristiana, ¿por qué se la sigue considerando uno de los pilares de la fe? La respuesta se esconde en la necesidad humana de continuidad emocional y en la inteligencia institucional de la religión para transformar lo viejo en lo nuevo sin que la gente se dé cuenta. Para continuar esta conversación, deja un comentario a continuación con esta frase: la historia es más antigua de lo que me contaron. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, se enfrentó a un desafío gigantesco: cómo transformar a una población profundamente apegada a sus rituales solares en devotos de una nueva fe. No se trataba solo de teología, se trataba de comportamiento, cultura y tradición. Y las tradiciones no desaparecen simplemente porque surge un nuevo credo. Necesitan ser reemplazadas por algo que resulte familiar. Y la Navidad se convirtió en la herramienta perfecta para ello. Las grandes celebraciones paganas giraban en torno al ciclo de la luz. El mundo antiguo dependía del sol para la siembra, la supervivencia y la interpretación de los ciclos de la vida. Cuando el sol parecía morir en invierno, se realizaban rituales para asegurar su regreso. La fiesta del sol renacido era universal, mucho antes de que existiera cualquier Belén. El cristianismo lo reconoció y vio en él la oportunidad de dar una nueva identidad al mismo fenómeno. Con el tiempo,
la narración del nacimiento de Jesús se adaptó cuidadosamente para que coincidiera con las prácticas existentes. No hubo necesidad de convencer a nadie de que diciembre era un mes sagrado. Ya estaba profundamente arraigado. Simplemente se trataba de redefinirlo porque era sagrado y cuando se cambia el significado, pero se mantiene el ritual, la transición se vuelve casi imperceptible. Por eso tantas costumbres sobrevivieron casi intactas. Simplemente adquirieron nuevos nombres y nuevas etiquetas religiosas. El ritual permaneció igual, pero la justificación cambió. Y esta capacidad de transformar los símbolos sin destruir las tradiciones es lo que dio tanta fuerza al cristianismo en los primeros siglos. Pero hay un detalle en esta transición que casi nadie nota, algo que revela la verdadera intención detrás de este cambio y que comprenderán claramente en los próximos minutos. Es precisamente este detalle oculto el que revela que la Navidad tiene menos que ver con la fe y más con la adaptación cultural. Aunque la mayoría cree que la Navidad se creó para celebrar el nacimiento de Jesús, la verdadera historia toma un cariz diferente. De hecho, los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños, lo consideraban una práctica pagana. Para ellos, las fechas de nacimiento estaban vinculadas a la astrología y a cultos idólatras. El Evangelio mismo no menciona el mes, ni mucho menos el día en que supuestamente nació Jesús. Ignora por completo algo que ahora se considera fundamental. Siglos después, cuando la expansión de la fe se convirtió en una prioridad política, los líderes religiosos se dieron cuenta de que necesitaban ocupar las fechas más queridas del pueblo. Las festividades paganas eran demasiado grandes, influyentes y emocionalmente importantes como para ser eliminadas. Así que la solución fue simple: transformar lo ya existente en algo cristiano, no mediante la revelación divina, sino mediante una estrategia social. La elección del 25 de diciembre no fue espiritual, fue oportunista. El sol renació en esa fecha, se encendieron hogueras, las familias se reunieron, la alegría ya estaba presente. La Iglesia simplemente añadió una nueva narrativa a un antiguo ritual y con el tiempo esta nueva historia llegó a ser considerada una verdad absoluta, mientras que el pasado se borraba silenciosamente. Lo más curioso es que muchos símbolos considerados cristianos fueron de hecho rechazados por los líderes religiosos de la época. Sacerdotes y obispos del primer milenio criticaron el árbol, criticaron las danzas, criticaron las festividades, lo calificaron de paganismo disfrazado, y sin embargo, nada desapareció, porque era imposible borrar siglos de cultura con decretos o sermones. Y aquí viene la pregunta que abre un nuevo camino dentro de esta investigación. Si tantos rituales se mantuvieron a pesar del rechazo de la propia Iglesia, ¿qué revela esto sobre el verdadero origen y el verdadero propósito de la Navidad que celebramos hoy? Al observar los primeros siglos del cristianismo, queda claro que la Iglesia no tenía control alguno sobre las tradiciones populares. La gente seguía celebrando el solsticio de invierno, honrando a las deidades agrícolas y realizando rituales que marcaban la victoria de la luz. Para muchos líderes cristianos esto representaba una amenaza, no solo espiritual, sino también política. Una población que sigue sus propias tradiciones es difícil de dominar. Así la adaptación se convirtió en una herramienta de poder. En lugar de prohibir los rituales paganos, la Iglesia comenzó a reinterpretarlos. Lo que antes era un tributo al Sol Invictus se convirtió en una celebración del Hijo de Dios. Lo que era una ofrenda a los dioses de la cosecha se convirtió en un símbolo de la generosidad cristiana. Lo que era una fiesta de renovación se transformó en una narrativa de humildad y nacimiento divino. Pero a pesar de este cambio forzado, la esencia de los rituales persistió. El árbol de Navidad siguió siendo un símbolo de la vida eterna del bosque. Las luces siguieron representando el regreso del sol. Los regalos continuaron siendo un eco de antiguos intercambios simbólicos realizados en pleno invierno. Nada de esto nació cristiano, pero todo se incorporó como si lo fuera. La genialidad detrás de esto es difícil de ignorar. Al permitir que la gente mantuviera sus costumbres cambiando solo los adornos religiosos, la Iglesia aseguró su aceptación sin resistencia. Era más fácil aceptar lo nuevo cuando era casi idéntico a lo antiguo. Pero hay algo aún más profundo en esta estrategia, algo que revela por qué la Navidad se ha vuelto tan emotiva,
incluso con un origen que poco tiene que ver con la Biblia. Este punto específico es lo que transforma la Navidad en una herramienta de identidad cultural y no solo religiosa. Con el paso de los siglos, la Navidad ha dejado de ser una mera adaptación cultural para convertirse en una poderosa construcción psicológica. Incorpora elementos que activan el deseo humano de unidad, calidez, pertenencia y esperanza. Precisamente porque estos elementos ya estaban presentes en los rituales paganos originales. La Iglesia lo sabía, aunque intuitivamente, y utilizó estas emociones como combustible para consolidar la fecha. El 25 de diciembre se ha promocionado como el día más sagrado del cristianismo, aunque no hay un solo versículo que justifique esta elección. Es una celebración sustentada más por la tradición que por la teología. Y eso es precisamente lo que la ha mantenido tan vigente durante tanto tiempo. No necesita prueba bíblica porque apela a la emoción, no a la razón. La carga emocional de la Navidad se ha vuelto tan dominante que la gente ha dejado de cuestionar sus orígenes. Se ha llegado a considerar una verdad absoluta e intocable, algo que siempre ha existido cuando en realidad fue cuidadosamente moldeada para servir a intereses históricos específicos. Esta naturalización del ritual es lo que garantiza su supervivencia hasta nuestros días. Y cuanto más pasa el tiempo, más se aleja esta fecha del contexto religioso que dice representar. La Navidad se ha transformado en comercio, espectáculo, luces, consumo, representación social. La antigua celebración del sol renaciente ha dado paso a escaparates iluminados, compras incesantes y un simbolismo que ha perdido por completo su conexión con el Evangelio original. Pero hay un elemento en esta transformación moderna que revela una verdad incómoda, algo que demuestra cómo la Navidad se ha convertido en una construcción cultural mucho más amplia que la fe que dice representar. Y cuando se comprende este elemento, toda la narrativa sobre la Navidad cristiana se vuelve insostenible. A medida que avanzamos en la historia, se hace evidente que la Navidad no solo sobrevivió a la transición del paganismo al cristianismo, sino que prosperó precisamente porque transmitía símbolos universales que interpelan directamente a la psique humana. El árbol verde en invierno representa la vida en medio de la muerte. Las luces rompen la oscuridad. El intercambio de regalos refuerza los lazos sociales. Estos elementos no dependen de ninguna religión. Son arquetipos que existen en prácticamente todas las culturas. Precisamente por eso la Navidad ha arraigado con tanta fuerza. La Iglesia se dio cuenta de que al adoptar estos símbolos creaba un ritual que conectaba con todos los pueblos independientemente de su fe. Era una mezcla de estrategia e instinto social, unir a las personas mediante un calendario simbólico ya existente, pero ahora rebautizado como cristiano. De esta manera, la religión se afianzó en la vida cotidiana sin tener que enfrentarse directamente a las tradiciones antiguas. Con el tiempo, la Navidad dejó de ser solo una festividad cristiana para convertirse en un evento cultural global. Y cuanto más global se volvió, más perdió su conexión con su supuesto origen religioso. Hoy en día, mucha gente celebra la Navidad sin prestar la más mínima atención al Evangelio. Y esto no es un accidente histórico. Es el resultado directo de una fecha construida para integrarse con todo y con todos. Lo cierto es que la Navidad siempre ha sido una festividad en constante evolución. Cada siglo añadió un nuevo elemento. Cada pueblo incorporó sus propios símbolos y cada tradición pagana absorbida fortaleció la ilusión de que esta celebración tiene raíces sagradas. Pero basta con observar con atención para darse cuenta de que tras esta mezcla hay una intención muy clara: crear un ritual que unifique, controle y mantenga a las personas emocionalmente conectadas con el calendario cristiano. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a afrontar. Si la Navidad fue diseñada para agradar a los paganos, convertir multitudes y mantener el poder institucional, ¿qué dice eso sobre la autenticidad de la fe que pretende basarse exclusivamente en la revelación bíblica? Para comprender cómo la Navidad se transformó en lo que es hoy, debemos remontarnos a la Edad Media, el periodo en el que la Iglesia intentó controlar no solo la fe, sino también el tiempo. El calendario cristiano se reorganizó para reemplazar los antiguos ciclos agrícolas y las festividades paganas recibieron nuevos nombres. El objetivo era simple: dominar el imaginario colectivo. Si controlas el calendario, controlas los rituales, y si controlas los rituales, controlas a la gente.
En este proceso, la Navidad adquirió una función que originalmente no tenía: reforzar la identidad cristiana. La idea de que Jesús nació en invierno surgió incluso sin fundamento histórico alguno. Se escribieron sermones, se crearon obras litúrgicas y la imagen del Belén se difundió como herramienta pedagógica. Cada elemento sirvió para consolidar la versión cristiana de la historia, independientemente de su veracidad. Al mismo tiempo se siguieron absorbiendo elementos paganos. La figura de Papá Noel, por ejemplo, tiene raíces mucho más antiguas que las de San Nicolás. Varias culturas del norte de Europa ya contaban con espíritus invernales que distribuían regalos o castigos. El cristianismo simplemente adoptó el símbolo y lo adaptó a su propio contexto. La práctica de la fiesta, las velas, las decoraciones, todo provenía de un lugar mucho más antiguo, y cuanto más símbolos se incorporaban, más crecía la celebración. La Navidad se convirtió en una especie de collage espiritual que funcionaba porque agradaba a todos. El cristianismo heredó tradiciones, reescribió narrativas y reorganizó el imaginario popular. El resultado es esta celebración híbrida que muchos aún consideran original a pesar de estar construida sobre capas y capas de culturas anteriores. Pero hay un punto en este collage que nadie percibe. Un punto que revela el verdadero propósito de la Navidad dentro de la estructura de poder que gobernaba la Europa medieval. Y cuando se comprende este punto, la imagen romántica de la Navidad cristiana comienza a desmoronarse de tal manera que resulta imposible seguir viendo esta fecha. De la misma manera, a medida que transcurren los siglos, nos damos cuenta de que la Navidad comenzó a desempeñar un papel aún más profundo: el de preservar el orden social. La fecha se convirtió en un momento estratégico para reforzar los valores, las jerarquías y los comportamientos deseados por la Iglesia y la élite de la época. Los mensajes de paz, armonía y generosidad funcionaron como reguladores sociales, especialmente durante periodos de tensión económica o conflicto. La Navidad ablandó a la gente y al ablandarla facilitó el control. La festividad se utilizaba para legitimar la autoridad religiosa, reforzar la caridad como virtud, incluso cuando la desigualdad era extrema, y mantener a la población emocionalmente alineada con una narrativa que favorecía la obediencia. Las representaciones públicas, los sermones especiales y los rituales masivos no eran meras celebraciones, eran mecanismos de refuerzo ideológico disfrazados de espiritualidad. Al mismo tiempo, la gente continuó incorporando sus antiguas costumbres a la Navidad. La celebración se convirtió en un gran crisol cultural donde cada región añadió sus propios ingredientes: rituales familiares, supersticiones, prácticas agrícolas, creencias protectoras y símbolos de fertilidad. La Iglesia toleró gran parte de esto mientras pudo mantener el control de la narrativa central. Y así la Navidad se fortaleció no por ser divina, sino por su extrema flexibilidad. Se adaptó a las culturas locales, absorbió símbolos, cambió su apariencia y se integró con todo lo que encontró. Esta capacidad de adaptación, sin perder sus raíces cristianas, es lo que la transformó en el fenómeno global que conocemos hoy. Pero hay un punto en esta flexibilidad que se ha vuelto extremadamente peligroso para la propia doctrina cristiana. Algo que revela la inconsistencia entre lo que la Navidad afirma ser y lo que realmente es. Un punto que expone una contradicción tan grande que muchos prefieren fingir que no existe. Al llegar a la era moderna, la Navidad experimentó su mayor metamorfosis. Dejó de ser un ritual religioso para convertirse en un producto. El capitalismo logró lo que la Iglesia nunca pudo transformar: la fecha en un espectáculo global de consumo. Las luces aumentaron, los símbolos se multiplicaron. La figura de Papá Noel adquirió una forma comercial y las tradiciones se universalizaron gracias a la publicidad, el cine, la música y las empresas que vieron en la Navidad una mina de oro emocional. Lo curioso es que cuanto más se ha alejado la Navidad de su supuesta esencia cristiana, más indispensable se ha vuelto para el mundo moderno. Impulsa economías enteras, crea tradiciones familiares, fortalece lazos sociales y establece expectativas emocionales anuales. Todo esto desde una base que irónicamente no tiene nada de bíblico, pero funciona. Y funciona porque toca capas profundas de la psique humana. Llegados a este punto, resulta imposible ignorar la pregunta que ha resonado desde el principio de esta narrativa.
Si la Navidad nació pagana, moldeada por la Iglesia y luego dominada por el capitalismo, ¿qué celebramos exactamente hoy? ¿Una fecha espiritual, un rito ancestral, un acontecimiento económico o una construcción híbrida diseñada para satisfacer las necesidades de cada época? Esta compleja mezcla crea una ilusión reconfortante. La idea de que la Navidad siempre ha sido un símbolo de amor y espiritualidad. Pero al desmantelar esta ilusión pieza por pieza, se comprende que la fecha se ha utilizado repetidamente como herramienta de conversión, poder, control y ahora consumo a gran escala. Y antes de revelar el elemento más oculto de toda esta construcción, el que explica por qué la Navidad sigue siendo tan poderosa, incluso con un origen tan lejano de la narrativa cristiana, aprovecha y deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación profundiza aún más esta historia. Al observar la Navidad en la sociedad contemporánea, nos damos cuenta de que funciona como un gran ritual emocional colectivo. Es una fecha que despierta nostalgia, culpa, expectativas y una necesidad casi automática de pertenencia. Y esto no es casualidad. La Navidad se ha moldeado a lo largo de los siglos para despertar sentimientos profundos, porque las personas conmovidas emocionalmente son más fáciles de influir, ya sea hacia la fe, las tradiciones sociales o el consumo. La publicidad moderna refuerza esto con maestría. Los anuncios muestran familias perfectas, reuniones emotivas, mesas suntuosas. Estas imágenes crean un modelo idealizado de celebración que en la práctica casi nadie experimenta. Sin embargo, todos intentan alcanzarlo. Es como si la Navidad se hubiera convertido en una promesa imposible de felicidad, una promesa que se vende muy bien y mantiene a la gente atrapada en el ciclo anual de expectativas. Mientras tanto, la supuesta esencia cristiana de la fecha sigue siendo solo un telón de fondo, un adorno simbólico para justificar tradiciones que ya han perdido su conexión con la narrativa religiosa. El Belén permanece en la sala, pero la lógica del evento gira en torno a regalos, reuniones sociales, estatus y rituales familiares provenientes de culturas mucho más antiguas. Y esto crea una contradicción que casi nadie percibe. La Navidad se presenta como una celebración espiritual, cuando en realidad funciona más como un refuerzo de las normas sociales que como una experiencia de fe. Es una festividad donde la gente hace lo que tiene que hacer, no aquello en lo que cree profundamente. Dicta el comportamiento de forma sutil, pero con gran eficacia. Pero hay un aspecto de esta contradicción que se esconde tras la imagen inocente de la Navidad. Un aspecto silencioso, casi invisible, que explica por qué la fecha sigue siendo tan poderosa, incluso después de sufrir tantas transformaciones y perder por completo su origen bíblico. Este aspecto oculto es simple, pero profundo. La Navidad nunca perteneció al cristianismo, sino al inconsciente humano. La fecha funciona porque activa miedos y deseos universales. El miedo a la oscuridad, el deseo de renacimiento, el anhelo de unidad, la esperanza de que el próximo ciclo sea mejor. Estos sentimientos existían mucho antes del Evangelio y seguirán existiendo incluso si la religión cambia. El cristianismo simplemente revistió estos sentimientos con una nueva narrativa. Luego el capitalismo los recubrió y al final la Navidad se convirtió en una celebración que acompaña a la humanidad no por su origen, sino por la necesidad psicológica que satisface. Por eso, incluso cuando las personas se vuelven ateas, escépticas o se alejan de la fe, muchas siguen celebrando la fecha. No es a Dios a quien se celebra, sino la humanidad que intenta encontrar luz en medio del invierno emocional. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de algo revelador. La Navidad siempre ha sido un ritual de supervivencia emocional, no un ritual de fe, un símbolo que se adapta a los tiempos, las culturas y los intereses. Y esta adaptabilidad es lo que la mantiene viva, no su supuesta sacralidad. Lo más irónico es que cuanto más pasa el tiempo, más pierde fuerza la versión cristiana, mientras que la estructura original, pagana, psicológica y mitológica resurge disfrazada de tradición moderna. El círculo se cierra. Los orígenes que la religión ocultaba ahora reaparecen en la misma cultura que nunca dejó de transmitirlos. Entender esto abre el camino a una pregunta que puede cambiar por completo la forma de ver la Navidad.
Si esta fecha siempre ha sido moldeada para controlar emociones, comportamientos y creencias, ¿qué significa eso para nosotros? Que seguimos repitiendo sus rituales sin cuestionarnos. Cuando contemplamos la Navidad con honestidad histórica, nos damos cuenta de que funciona como un reflejo de la humanidad misma. Todo lo que nos encanta en esta fecha, las luces, la unión, los rituales, la promesa de renovación, no proviene de la fe cristiana, sino de culturas que buscaban significado en un mundo hostil e impredecible. El invierno para los pueblos antiguos era una prueba de supervivencia. Celebrar, encender hogueras, compartir comida. Todo esto tenía un propósito real: mantener al grupo fuerte mientras la naturaleza parecía agonizar. El cristianismo simplemente reinterpretó este impulso ancestral, ofreciendo una narrativa que encajaba en este ciclo de muerte y renacimiento, no porque fuera una verdad histórica, sino porque era funcional. Y cuando algo es funcional, se propaga, trasciende generaciones y se transforma en tradición, incluso si sus raíces se han ocultado cuidadosamente con el tiempo. Hoy, sin embargo, vivimos en una era donde la información es accesible y la historia ya no puede ser moldeada por una sola institución. Al descorrer el velo nos damos cuenta de que la Navidad no nació de la fe, sino de la necesidad humana de simbolizar la esperanza. Por eso encaja en cualquier cultura, creencia e ideología. Es adaptable porque su base siempre ha sido emocional, no teológica. Y este hallazgo expone una curiosa paradoja. Lo que muchos consideran la celebración más cristiana del mundo es, de hecho, una de las menos bíblicas. Y cuanto más investigamos, más claro queda que la Navidad no es lo que enseñaban, sino lo que las estructuras de poder a lo largo de los siglos quisieron que fuera. Pero hay una última capa en esta historia, una capa que cuestiona no solo la Navidad, sino también nuestra interpretación de las tradiciones y creencias. Una capa que puede cambiar por completo nuestra perspectiva sobre cualquier ritual considerado sagrado. La última pieza de este rompecabezas revela algo simple, pero profundamente inquietante. Los rituales solo tienen poder porque creemos en ellos. La Navidad, a pesar de todas sus raíces paganas, manipulaciones históricas y adaptaciones culturales, sigue viva porque proyectamos en ella nuestros propios deseos, recuerdos y esperanzas. La fuerza de esta fecha no proviene de Dios, sino de nosotros. Y eso es precisamente lo que permite que las tradiciones sigan existiendo, incluso cuando sus orígenes se borran, se distorsionan o se reinventan. Al comprender esto, nos damos cuenta de que la Navidad es solo un ejemplo de un fenómeno mucho mayor: la capacidad humana de transformar las narrativas en verdades emocionales. La religión ha utilizado esta capacidad, el capitalismo también, pero al final es el individuo quien decide dar vida a la tradición. Cuando una sociedad entera acepta un ritual como significativo, este se vuelve real, no en un sentido histórico, sino psicológico. Por eso, la Navidad ha sobrevivido a imperios, reformas religiosas, revoluciones y secularización. Se ha adaptado a las necesidades de cada época. Para algunos es fe, para otros es comercio, para muchos es simplemente un momento de pertenencia. Y nada de eso tiene que ver con su origen. Es la función emocional la que mantiene vivo el ritual. Y si algo podemos aprender de todo esto es que las tradiciones no son sagradas, sino construidas; no son eternas, sino adaptadas; no son verdades, sino decisiones culturales que heredamos sin darnos cuenta. La Navidad es el ejemplo perfecto de cómo una ceremonia pagana puede convertirse en el corazón de una religión que jura haber nacido pura. Y quizás, precisamente por eso, comprender el verdadero origen de la Navidad no destruye el mundo, pero sí la ilusión de que nuestras creencias son inmutables. Revela que todo puede cuestionarse, todo puede reconstruirse y todo, absolutamente todo, puede tener una historia que nadie ha contado. Nos vemos en un próximo video. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.